propuesto un proyecto de manual avanzado que consiste en que nosotros vamos a formar parte de un escenario. El escenario es que somos miembros de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico y nosotros estamos en este momento celebrando nuestros 40 años con una actividad en un auditorio en una universidad. Entre la audiencia se encuentran miembros de esta organización, profesores y estudiantes de esta universidad, así como invitados también. Una vez dicho esto, paso a ser parte, miembro, presentadora de esa organización y les estoy presentando de esta manera. Y continuando con las actividades y conferencias programadas para la noche de hoy, tengo el honor de presentarles a un compañero que ha sido miembro de CEPI por 24 años, es pasado presidente y por muchos años ha estado a cargo del adiestramiento y enseñanza de todo lo relacionado a técnicas de exploración, seguridad y rescate en cuevas. Hoy nos hablará sobre los regalos más apreciados recibidos de la exploración de cuevas y de la Sociedad Espeleológica. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro compañero Cristóbal Colón. Muchacho de Dios, si te mojas en la lluvia, te va a dar fatiga y vamos a tener que salir corriendo a llevarte al hospital. Te he dicho que no juegues con el agua, porque te va a dar mazamorra en los pies, en las manos, y se te van a podrir todas. Te he dicho a ti también, con trayación, que no juegues con fango, porque se te van a ver todos los gérmenes y todas las lombrices que hay en esa tierra. Más o menos esas eran las palabras de mi madre, que yo escuchaba por muchos años cuando era pequeño. ¿Cuántos de ustedes tuvieron prohibiciones similares? No les dejaban jugar en el agua, con el barro, con el fango. Los renacuajos. Verlos cómo crecían. Yo tengo que confesarles que una de las razones por la que yo me inicié en la exploración de cuevas era simplemente por desquitarme de mi mamá. Desquitarme todo lo que no pude hacer por tantos años. Eso no quiere decir que yo comencé a explorar cuevas y le decía a mi mamá todo lo que hacía. No, obviamente yo no se lo decía, porque yo no quería aguantar otro regaño de ella. Buenas noches. Es un honor para mí estar ante ustedes hoy celebrando 40 años de esta gran organización, la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, como todos conocen, CEPRI. Hay muchos conferenciantes hoy en esta actividad, por eso yo no les voy a hablar nada sobre ciencia. Yo no les voy a hablar sobre lo importante que son los murciélagos en el control de plagas, comiéndose los mosquitos que ahora están tan de moda con el Zika, el chikungunya, el dengue. No les voy a hablar de eso. Tampoco les voy a hablar de la importancia que tienen los murciélagos en la polinización y la reforestación. No les voy a hablar de eso. Tampoco les voy a hablar de la importancia que tiene el carso puertorriqueño, el carso del norte, como fuente de recarga de agua de los acuíferos importantes de Puerto Rico, aún después de haber todavía tenido el recuerdo reciente la sequía y racionamiento que tuvimos, que sufrimos todos, que estamos aquí hoy por eso, por el racionamiento. Yo le voy a hablar más de las cosas que yo he sacado de la exploración de cuevas que me han cambiado como hombre, como ser humano. Ya les mencioné una de las razones por las que comencé en la espeleología, ¿verdad? Enfangarme, mojarme, meterme a un río, revolcarme, arrastrarme. Otra de las cosas que me motivó o me entusiasmó en este pasatiempo es que para hacer esas cosas yo no necesito un jersey, un suéter de última moda, coordinado, excelente, precioso, carísimo. No, la ropa más barata, la que más se pueda romper es la que tú vas a usar para esta actividad. También el reto de explorar,
de entrar a sitios donde muy poca gente ha entrado. Tal vez la posibilidad de que en algún momento descubra algo aplicado a mi nombre, ¿verdad? El deseo de trabajar con mis temores, con mis miedos, con mis inseguridades, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a las culebras, miedo a los murciélagos, miedo a los guabás, como decía Celia Cruz, que está debajo de la cama. Y te pica y se te va. No les voy a hablar hoy de las cosas que me han hecho crecer. Y me voy a remontar aproximadamente a 1993. En aquella ocasión yo había ido tal vez a 3 cuevas en toda mi vida. Y recibo la invitación de que vamos a ir a una exploración a Cueva Ángeles, un sitio espectacular. Y lo peculiar de esa invitación era que la expedición era un viaje de buceo. Yo estaba súper feliz. Lo que yo no sabía en ese momento es que un viaje de exploración a una cueva, si incluye buceo dentro de la cueva y a ti te están invitando, es porque quieren que tú seas mula de carga. Porque hay que cargar tanques, baterías, equipo, muchísimas cosas. El día de la exploración llegamos al área designada para estacionamiento, nos estacionamos, empiezan a bajar de los vehículos todo el equipo. Y yo veo que las personas que llevan más tiempo en la sociedad, en CEPRI, llegaban, tomaban una batería o una linterna y empezaban a caminar hacia la cueva. Yo era el más novato, junto con mi amigo Huito, estábamos allí. De repente, casi todo el mundo se fue, quedamos Huito, yo y 2 personas más o 3. Y mucho equipo. Pocas personas, mucho equipo. Así que me tocó cargar una mochila, le diríamos mochila, pero no se podía llamar así, una mochila llena de baterías para lámparas de buceo. No estamos hablando de la época de cuando ahora usted usa baterías recargables y las lámparas son LED y son pequeñas y compactas. No estamos hablando de una mochila enorme. Y aquella dichosa mochila estaba hecha cantos, estaba rota, estaba remendada. Las correas que se ponían en los hombros estaban sustituidas por unas cintas súper delgadas que cuando yo me ponía esa mochila se me enterraba en la piel. Yo pensé entonces que mi amigo Huito iba a ayudarme, iba a estar cerca para ayudarme con la mochila. No, Huito cuando entramos a la cueva rápido empezó también, tomó velocidad. Comenzamos el camino hacia la cueva, llegamos a un sumidero. Un sumidero es una guinda por ahí para abajo, ¿verdad? Hay que bajar a pie, caminar un montón. Bajando es fácil, subiendo es otra cosa. Y como mi mochila era tan pesada y tan incómoda, todo el mundo empezó a seguir hacia adelante y me pasaron. Y yo era inexperto, sin equipo adecuado, unas botas incómodas, baratas, tropezando, dándome golpes y todo el mundo llegó adelante. Hasta que en un punto un amigo que se llama Steve Seagal paró al grupo, hizo una pausa y cuando finalmente yo llegué todo torturado con la carga que estaba llevando en ese momento, él dijo, no, vamos a hacer aquí un momentito, vamos a hacer algo. Vamos todo el mundo ahora a sus mochilas, vamos a abrir esta mochila, vamos a redistribuir todo este equipo, ¿ok? Para que él pueda llevar. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Steve Seagal. En ese momento yo empecé a entender la importancia del trabajo en equipo. De cómo la carga pesada, si se distribuye entre un equipo, es más llevadera. Y agradezco a Steve por esa ayuda ese día. Comenzamos el camino, continuamos el camino. Había que cruzar el río en varios puntos. Había un sitio alto que llegábamos y había una pendiente. Al fondo estaba el río, bajamos. El río, el flujo en ese punto era manejable. Cruzamos a pie el río y continuamos otra pendiente arriba hasta que llegamos a un lugar ¿no? ¿Hizo algo? Okay.
Ese lugar ya no existe. Ese lugar se llama el Lago de Norman, en honor al padre de la espeleología en Puerto Rico, el señor Norman Bebe. Si algún día tienen la oportunidad de conocer a este señor, aparte de la espeleología, ese señor es una leyenda. Es la persona que tiene el récord de mayor donaciones de sangre en todo Puerto Rico, entre otras cosas. Llegamos a este lugar, este sitio hermoso, cruzamos, llegamos a un salón muy amplio, unos 30 pies de alto, tal vez 40 pies de alto el salón, un sitio seco, plano, y comenzamos a caminar por ese lugar. Y ese salón terminaba en una pendiente de fango. ¡Ah! Me encantaba el fango. Nos deslizábamos por esa pendiente y abajo al final estaba el río. Al lado derecho, a unos tal vez 8 o 10 pies, había una grieta, un hueco en la pared, un túnel. Los buzos tenían que entrar por ese túnel, moverse tal vez unos 20 pies, y al fondo de ese túnel había un hueco. Por ahí para adentro es que ellos iban a bucear. Quiero decirles que el buceo en cuevas es una de las actividades más peligrosas que existen en todo el planeta. Y una de las medidas de seguridad que se toman es que los buzos tienen que instalar una línea de seguridad, una línea guía, un cordel, que lo ponen desde el punto donde ellos entran al agua y lo llevan instalando por todo el camino con un carrete, soltando el cordel, para que cuando decidan regresar, ese cordel les sirva de guía para salir. E instalaron todo, comenzaron y se fueron a bucear. Las personas, las mulas de carga que estábamos allí, simplemente esperar que ellos bucearan. Y yo y mi amigo Huito, pues vamos a caminar por ahí a ver qué vemos. Y vamos caminando. Y de repente me volteo. Huito, aquí había unas piedras que estaban descubiertas. Y ahora hay agua. Es imposible que después de tantos años de experiencia y de aprendizaje yo pueda describir cómo yo me sentí en ese momento. Yo tomaba en ese sentido paniqueado, con terror. Decimos, Huito, está creciendo el río, hay que salir de aquí. Comenzamos de regreso al área donde habían entrado los buzos y ya de camino venía una mochila flotando en el agua. El salón donde estaba el túnel era un sitio amplio, tal vez unos 30 pies de ancho, alto. Quiero decirles que entre 5 o 10 minutos aquel salón de 30 pies de diámetro se llenó, subió tal vez unos 8 pies de agua. Y entonces en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Si ese túnel se inunda, cuando ellos salgan, donde se supone que estuviera el túnel seco, va a estar inundado. Pues empezamos desesperadamente, allí el río creciendo, buscando hilos, cintas, correas, vamos a amarrarlas, unirlas unas, para que entonces desde el punto donde ellos entraron al punto de salida, hubiera una guía, cuando ellos salieran y encontraran que el túnel estaba inundado, pudieran salir afuera. Hicimos eso, nos trepamos a la cuesta, a la ladera de fango a esperar. La esposa de uno de los buzos estaba allí con nosotros. ¿Qué yo podía decir para tranquilizarla? Si yo era el más novato, yo no sabía. Milagrosamente, el agua no llegó hasta el túnel, llegó hasta el borde. Y los buzos donde estaban también pudieron percibir la crecida y salieron. Nos sentíamos muy afortunados, subimos la cuesta, llegamos al área plana seca, al salón amplio. Y ahí decidimos qué íbamos a hacer. Ya eran aproximadamente a las 5 de la tarde. Habíamos entrado por la mañana. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a caminar de regreso a ver hasta dónde podemos llegar. Continuamos caminando por el área plana hasta que llegamos a este lugar donde terminaba y abajo se veía el río crecido, embravecido, imposible de cruzar. ¿Y qué podemos hacer? Pues nada, sentarnos a esperar. Estamos en un sitio alto, estamos seguros, nada nos va a pasar. Es cuestión de tranquilizarnos y saldremos de aquí no más bien. Observamos en algún punto distante, vimos en la pared una roca que fuera suficientemente distinguible para poder marcarla, y esa era nuestra guía. Nos acostábamos a dormir, nos levantamos, miramos la roca, no ha bajado del río. Seguimos durmiendo.
Apagábamos las luces para ahorrar la carga de las baterías. Buscamos entonces tampoco gastar la comida porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar ahí. Volvía nuevamente, nos despertábamos, mirábamos, el agua no ha bajado. Dieron las 6, 7 de la noche, 8 de la noche. Y más o menos a las 9 de la noche comenzó el agua a bajar. Y esperamos hasta que el agua hubiera bajado suficiente como para fuera un nivel seguro para cruzar el río. Comenzamos a cruzar el río, instalamos una cuerda que sirviera como ayuda para poder atravesar el río sin ningún problema. Cruzamos el río y cuando llegamos al otro lado, a un área seca, ya eran las 10 de la noche, venía un grupo de personas a rescatarnos. Como les mencioné, es bien difícil después recordar las emociones de esos tantos años después. Pero en ese viaje, en esa exploración, comenzó a cambiar lo que yo soy, lo que soy ahora, comenzó en ese momento. ¿Y cómo me benefició ese viaje? Primero, empecé a cambiar mi mentalidad. Y lo que me han visto en estas reuniones han visto que ando equipado, preparado. Mi lema se ha vuelto: prepárate para lo peor y espera lo mejor. Pero prepárate para lo peor. Tienes que estar listo siempre. También aprendí que muchas veces no podemos evitar preocuparnos. Es inevitable. En esta situación es imposible que no nos preocupáramos. Pero hay veces que a pesar de que estamos preocupados, tenemos que ocuparnos. En el momento que estábamos viendo el río crecer, no nos podíamos congelar. Teníamos que buscar una alternativa para salvar la vida a nuestros compañeros buzos que estaban allá adentro. Comenzamos a buscar. En ese momento, aun cuando estábamos preocupados, nos ocupamos. Pero después, más adelante, cuando finalmente ya todo estaba resuelto y estábamos en el lugar seco, esperando que el río bajara, en ese momento no hacía falta preocuparnos, ya no tenía sentido. Y en ese momento uno tiene que soltar las preocupaciones y observar, abrir los ojos, escuchar, esperar al momento, a la oportunidad adecuada. Eso me ha ayudado mucho en mi vida. Otra lección importante de ese día es que entendí que si quiero hacer las cosas bien, tengo que aprender, tengo que adiestrarme, tengo que practicar. Después de eso comencé a tomar clases de rescate. En el 96 me hice instructor de rescate en cuevas. En el 97 me hice instructor de rescate en ríos. Después me hice instructor de búsqueda y rescate. Y no es porque yo trabajo en nada de esas cosas, es porque mi seguridad y la de mis compañeros, mis amigos, depende de eso. Así que comencé ese gran ciclo en mi vida de aprender, adiestrarme y practicar. Y algo que aprendí, que comenzó ese día a cambiar en mí. Esta persona es Steve Seagal. Steve Seagal fue el padrino de mi boda. Ese día yo empecé a entender que los lazos que uno desarrolla haciendo esas actividades, poniendo la vida en riesgo, metiéndose en el interior de tu planeta, de tu país, de tu isla que tanto tú quieres, ese compartir con esos seres humanos crea unos lazos que son difíciles de describir a una persona que no los haya experimentado. Steve Seagal fue la primera persona que me enseñó a hacer rappelling, a descender por una cuerda. Es mi padrino de bodas. Fue presidente de CEPRI. Su esposa Carmen Seagal, presidente de la sociedad también. Susan Thrasher, mi instructora, mentora de muchos años. Todo lo que yo sé
ella sabe mucho más. Todo lo que yo hago, ella lo hace 2 y 3 veces mejor que yo. Mimi Ortiz, instructora también de rescate, fue coordinadora de rescate de la región del Caribe, así también como Efraín Mercado. Son personas que yo no puedo describir. En ese sitio habían 5 personas de las cuevas y había un solo de mis hermanos, y somos 6. Yo creo que los lazos que se desarrollan con esas personas son más profundos, tal vez que con algunos de mis hermanos. Yo no sé qué es lo que pueden tener en las cuevas. Yo no sé si es todo este aspecto mitológico, místico, que motivó que Platón escribiera la alegoría de la caverna, o que en tantos pueblos indígenas del mundo los mitos dicen que el ser humano salió de una cueva, que la creación del mundo incluye una cueva, que nuestros ancestros taínos creían que el ser humano salió de una cueva y el lugar más sagrado para ellos era una cueva. Asumo que parte de esa mitología es cierta. Ha hecho que para mí haya hecho tantos cambios en mi vida. Y solamente me resta decirles a ustedes, compañeros de CEPRI, de la Sociedad Espeleológica, que han tenido la experiencia de ir a una cueva y se han sentido esto que yo siento, se han pasado por esto mismo que yo, que lo reconozcan y le den importancia. Y si usted, estudiante, profesor, invitado, que nunca ha ido a una cueva, para todo el mundo tal vez no le guste, pero si a usted le guste, atrévase a esta experiencia, porque va a cambiar su vida. Muchas gracias.